ya el doctorado sobre suicidio policial. Durante 40 años, de esos 40 años, 30 años los he dedicado también a atender clínicamente a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y que todo este bagaje, pues la verdad es que me llevó, como una consecuencia casi lógica, a empezar a interesarme por el tema del suicidio policial, que esto ya viene de hace ya por lo menos 10 años, 11 años. Cuando parecía que los policías no se suicidaban, los policías no tenían emociones ni tenían nada. Entonces, ahora sabemos una serie de cosas que, desde luego, sí que nos ponen sobre alerta desde la perspectiva de que algo hay que hacer en este ámbito. ¿Por qué? Pues porque se nos está empezando a ir de las manos. Y hablaba de conciliación y compromiso, porque cuando yo empecé a interesarme por el tema del suicidio policial era una derivación de mi propio trabajo. Mi trabajo habitual, actualmente, yo durante muchos años estuve en el Departamento de Salud Mental del Consell Insular de Menorca, y aunque como Alberto, pues yo también soy de Bilbao, pero tengo la gran fortuna de vivir desde hace muchos años en Menorca, que también se lo recomiendo porque es un lugar de calidad de vida estupenda. Y por otro lado también, el hecho de implicarme cada vez más en estos ámbitos, ahora estoy en el Departamento de Violencia de Género desde hace ya unos 12 años, cuando entré en este ámbito, para mí todo eran números, ¿me entienden? A veces esto es lo que tenemos los profesionales, ¿no? Cuando tratas a las personas directamente, son personas, pero cuando te estás hablando de ámbitos en los que no estás muy imbricado, al final estás hablando de números. Pero esto cambia cuando me dedico a entrevistar por toda España. Esto fue antes del COVID, porque la pandemia hizo que tuviera un parón, ya saben ustedes, por el tema de los viajes. Me dedico a entrevistar a familiares de policías que se habían quitado la vida, y también a policías que lo habían intentado pero no habían consumado el suicidio. Y esto lo hice durante cerca de 2 años, pues, por toda España, Canarias, Andalucía, el norte, por muchos sitios. Claro, al final los números se convierten en personas, y las personas se convierten en historias, y sobre todo historias de tristeza, que normalmente pasan desapercibidas, nadie se preocupa de ellas, incluso ni dentro de la propia policía. Es decir, cuando hablas con familiares de policías que se han quitado la vida, te dicen, es que nadie te pregunta cómo te encuentras. Solamente igual algunos compañeros, otros más, pero la gran mayoría ni se preocupan de cómo estás, ¿no? Son cosas que mira, cuanto menos hables de esto mejor, ¿no? Que no se oiga mucho, ¿no? Claro, resulta que si fueran nuestros hijos los que se suicidaran, entonces seguramente que nos preocuparíamos más. Pero no, son los policías, ¿no? Y los policías siempre han sido un grupo desconocido, que han tenido su mundito, su cultura, sus historias, y se lo han comido y se lo han guisado entre ellos. Pero claro, todo esto es muy diferente cuando tú hablas ya directamente con la gente, ¿no? Y te transmiten su tristeza. Y sobre todo lo más triste es que igual algunos, después de años, es la primera vez que han hablado con alguien de este tema. Y al final lo que es una tomada de datos para tu tesis doctoral se convierte en una mezcla de terapia, toma de datos, compartir, una serie de temas que hacen que ya los números ya se conviertan en una concienciación y también en un compromiso. Es decir, porque al final te das cuenta de que, oye, yo con todo esto algo tengo que hacer. No puede ser que solamente se transforme en una tesis doctoral, que al final se la van a leer los que se la van a leer, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y dentro de ese proceso, la suerte es conocer a personas pues, como Alberto, su asociación y la gente que está con él, y ahora pues, a todos ustedes. Tenemos mucha información actualmente sobre el tema del suicidio policial, cosa que antes faltaba. Antes faltaba esta información, no la teníamos. Pero ¿qué ocurre? Que actuamos como si el tema no fuera tan relevante. Hacemos como que, sí, todo el mundo le gusta mucho salir. Miren, yo también he sido político, he sido concejal durante 8 años de gobernación, cuando tenía pelo, me lo podría peinar. Pero sé cómo funciona el tema, y sé cómo funcionamos a veces. Por desgracia, es así, yo conozco desde dentro. Y yo me culpa el primero, de que es verdad, a veces estamos con la vorágine del trabajo del día a día y no podemos dedicarnos a todo. Y a veces hay cosas que nos las dejamos en el cajón. Pero esto a veces es por falta de interés y a veces es realmente por dificultades de agenda. Pero no cabe duda que no significa que los problemas no estén ahí. Los recursos que dedicamos a estos temas son ínfimos, casi inexistentes. Pero estamos hablando de los que nunca se quejan, es decir, el policía no se queja. Generalmente se puede quejar del tema salarial, preguntar un pollo en el ayuntamiento, luego el otro, pero al final siempre terminan haciendo su trabajo y huelgas no hacen. Entonces, nunca se quejan de una manera tan abierta. Es sorprendente porque luego tenemos situaciones como, por ejemplo, todos estos movimientos ahora, ya saben ustedes, lo del sexo sentido, etcétera, etcétera, los otros que vienen, patrimonio, y enseguida generamos recursos, atención,
atención psicológica, invertimos dinero, pero para un tema que se viene arrastrando desde hace tantos años y que cada vez es más sangrante, porque no se olviden una cosa, no es cuestión de que se suicide un policía, es todo lo que supone ese suicidio para la gente que luego lo rodea. La pena y la tristeza, tal es como cualquiera de nosotros. Yo tuve un primo mío que se colgó, y esto no solamente es que se cuelga él y se muere él, es que al final se muere un poco de todos en la familia. Y esto es algo que al final afecta a todos, y a veces a algunos durante mucho tiempo, y a veces a algunos durante toda la vida. ¿De dónde venimos? Pues precisamente del no hablar y de intentar hacer ver que algo no existe. No pasa nada. Esto pasa como en la población en general. No es cierto, no pasa como en la población en general. De negar la naturaleza humana del policía, de castigar la naturaleza humana del policía y de una cultura policial poco permeable a los cambios. Es decir, porque al final los policías, ¿cómo los vemos? Como seres que parecen ajenos al funcionamiento emocional. Y miren que yo llevo 30 años dando formación a los policías y les puedo asegurar que cuando empecé a hablar del estrés policial era que te miraban como un bicho raro. Decía, ¿qué es esto del estrés policial? Te decía, esto son tonterías. Aquí lo que hay que tener es culpar y salir a la calle y resolver cosas. Hoy en día sabemos que esto no funciona así. Sabemos que los policías son personas, como veremos después. Pero fíjense bien en esto de la cultura policial, cómo va. A veces te lo decían, porque a mí me lo decían, ¿no? Solo un policía puede entender a otro policía. Bueno, sí, claro. Bueno, estaría bueno, entonces, hagan psiquiatras policías, psicólogos policías, de todo, ¿no? Porque al final sí solamente puedes entender. ¿Por qué? Porque era la tendencia habitual a que todo lo que pasa dentro de la policía solo lo puede entender un policía. Pero en esa cultura policial no se escucha al policía, curiosamente. Es decir, vale, todo dentro, pero tampoco te escuchamos. Es una paradoja. Estamos diciendo, todo se queda en casa, pero al final, que no salga afuera, pero tampoco hablamos de ello, porque no se habla de ello. Porque luego nos hemos dado cuenta que los policías tienen emociones. Esto fue un descubrimiento. Nos dábamos cuenta que pensábamos que no, que los policías eran seres duros, sin emociones, se salían a la calle, etc. Pero la realidad no es esa. La realidad es que los policías sí que tienen emociones. Y yo lo he visto con el paso de los años, cómo precisamente esa conciencia de tener emociones les pone a los policías en un problema. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que lo pasan mal en la calle, lo pasan mal en casa, lo pasan mal en muchas situaciones, se lo tienen que comer, se tienen que callar y aquí no pasa nada. Y esto año tras año, año tras año, año tras año. ¿Por qué? Porque hablar de emociones en la policía, pues no se ve muy bien. Porque a ver si vas a ser un blandengue, o vas a ser un rarito, o cosas de estas. Porque este es todavía el lenguaje policial en muchas ocasiones. Esa cultura policial que todavía persiste. El policía, como veremos, queda afectado por las mismas situaciones que la población en general, pero además también, no solamente por esas. Porque yo cuando hablaba con los familiares o con policías que se habían intentado quitar la vida, no me contaban cosas de Marte que les habían pasado, no. Salvo muy concretamente en casos de terrorismo, etcétera, etcétera, los problemas más habituales eran los de cada día de cualquiera de nosotros. Problemas de pareja, problemas emocionales, problemas económicos, problemas de mil índoles. Pero además de todos esos, las específicas del trabajo policial, lo que todo termina acabando y llevándonos a posibilidad de mayores problemas emocionales. ¿Y qué se hace al respecto? Fíjense la diferencia, por ejemplo. Sabemos que el trabajo policial es una de las profesiones que tiene mayor carga de estrés. Que no necesariamente esa mayor carga de estrés, ojo, va a llevar al suicidio, sino que va a llevar a una serie de situaciones a nivel emocional que van a requerir una atención, pero que, unidas a otras situaciones, pueden terminar llevando al suicidio policial. Hay que comparar solamente, imagínense, situaciones como la preparación de un deportista de élite o la preparación psicológica de un policía actualmente. Yo lo conozco porque he estado muchos años dando formación en este ámbito y sé cómo funciona. Entonces, sí que sé lo que hacen los deportistas de élite que se encuentran de situaciones de tensión. Imagínense la tontería de meter un penalti en un partido de fútbol. Puede parecer algo sencillo, pero cuando tú tienes que meter un penalti con miles de personas que te están insultando, gritando, diciendo de todo, tú tienes que tener un buen coco bien amueblado y bien preparado para abstraerte de esa situación
y poder centrarte en el objetivo de meter ese gol. Que desde fuera puede parecer sencillo, pero no lo es. Y así los deportistas de élite sometidos a situaciones de estrés tienen que saber responder y tienen una preparación y un apoyo impresionante. Ahora pensemos en la que tiene el policía. La que tiene el policía es casi nula a la hora de tener que afrontar situaciones de estrés en donde su vida o la de terceros puede estar en riesgo de una manera más o menos continuada. O ante la visión de situaciones de estrés. Ya sabemos que hay problemas como el trastorno de estrés postraumático, que no solamente viene derivado por el riesgo o la situación de perder la propia vida, sino de ser testigo de cómo terceras personas la pierden o la pueden perder. Es decir, la visión de miserias, de dolor, de sufrimiento, de violencia, etcétera, etcétera. Ya vemos cuáles son las consecuencias de todo esto. Ahora empiezan estas iniciativas para preocuparnos por la salud mental y emocional de los policías, ¿no? Y ahora sí que, ahora que nos hemos dado cuenta de que tienen emociones, ahora empezamos a preguntar, saber cómo se sienten. Pero claro, esto es complicado, porque cuando tú llevas toda una carrera y una historia en la cual precisamente hablar de lo que sientes y de cómo te sientes no es lo habitual y no se ve incluso bien, pues ahora tú de golpe tú no puedes pedir a la gente que te empiece a contar su vida. Por eso les cuesta tanto a los policías buscar ayuda cuando no se encuentran bien. Porque tampoco el sistema ayuda a ello. Tenemos además el enemigo en casa. El enemigo en casa. ¿Por qué? Porque además está estigmatizado. El que un policía tenga problemas emocionales está estigmatizado. Las bajas psicológicas, o que tengas, ¿cómo los tratan? Muchas veces como vagos. La gente en general, el ámbito policial dice, este es un vago. Este es lo que no quieres trabajar. Y yo no niego que seguramente, como en todas las profesiones, la gente aproveche determinadas dolencias y determinados malestares para no trabajar. Esto ocurre en todas partes. Estamos hablando de que hay muchos casos que están aguantando al máximo, porque además saben que coger la baja psicológica les supone pérdida de poder adquisitivo, problemas con los compañeros, y claro, tú estás pagando una hipoteca, y al final hay gente que está al máximo funcionando cada día en una situación emocional deprimente, solamente pues porque tú tienes que pagar una hipoteca. Tienes unos hijos estudiando o tienes que hacer otra serie de cosas. Y cogerte la baja supondría una merma en tu nivel, aparte de la dificultad que tendrás luego para que te vuelvan a reintegrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y brevemente veremos qué nos dice la investigación sobre el suicidio policial. Investigación que nos dice que la profesión de policía es una profesión de alto riesgo. Y lo es. Porque además sabemos que lo es por las situaciones a las que tienen que enfrentarse. Aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? Porque muchas veces a mí la gente me dice, oye, ¿por qué se matan los policías? ¿Por qué se suicidan? Quizá porque llevan pistola, quizá porque tengan problemas económicos o porque tengan problemas emocionales. O sea, a ver, ninguna respuesta es la correcta. Cuando hablamos de un suicidio, cada suicidio nos cuenta una historia personal. Y las historias personales tienen situaciones en las que unos hechos son más relevantes que otros. Tienen un peso específico mayor que otros. En algunos casos pueden ser temas emocionales y en otros, por ejemplo, de pareja. En otros pueden ser temas económicos. Pueden ser una mezcla de muchas cosas. Pero no cabe duda de que el conjunto hace que la situación cobre una gravedad mayor y que el ámbito en el que se desarrolla, que es el entorno policial, no ayude efectivamente para que ese policía pueda empezar a buscar ayuda y resolver sus problemas. Bueno. Hay varias cosas que parece que tenemos bastante claras, ¿no? Hoy en día sobre el suicidio, a nivel genérico. Que es que para que una persona se quite la vida, como dice Joyner, tiene que darse en general estas tres características. Estamos hablando del suicidio clásico, el que conocemos todos, pero no olvidemos que existe lo que se denomina el suicidio impulsivo, que cada vez se está estudiando más y que puede dar cuenta de un 40%. ¿Saben? Son esos casos en los que, anda, pero si no decía nada, anda, si no hemos notado nada, anda, si estaba bien, anda, si, de un día para otro, ¿saben? Aquellos suicidios que ocurren de una forma casi instantánea, impulsiva, rápida. Y se cree que este tipo de suicidios, que pueden tomarse por otras razones, pueden dar cuenta de casi hasta el 40% de los suicidios actuales. Vamos a hablar de los casos en los que realmente sí que podemos hacer algo, podemos prever. Fíjese en estas características, ¿no?
Sentimientos de aislamiento en relación a los demás. Convicción de ser una carga para otras personas o para la sociedad. Tener capacidad para sobreponerse al dolor y al miedo asociados al acto suicida. Claro, porque esta es otra. Al final, no, el que se suicida es un cobarde. Es que si se hubiera querido matar, ya se hubiera matado. Cosas de estas que oímos normalmente, ¿no? A ver, quererse matar no quiere matarse nadie. Esto es ignorancia pura y dura. Es decir, la persona que se quita o tiene intención de quitarse la vida, hace lo posible por no quitársela. Intenta 1000 maneras de no quitársela. Y nos avisa de 1000 maneras. Por eso, 8 o 9 de cada 10 personas que se quitan la vida han avisado previamente. No es aquello de que el que lo dice no lo hace, sino todo lo contrario. Por estadística, el que lo dice, lo hace. Y no pensemos en los casos de este quiere llamar la atención. No. Precisamente lo que sabemos es que llamar la atención son casos muy específicos. Se pueden dar en algunos casos como unos trastornos límites de personalidad o algo similar. Pero en general, la gente normalmente pasa por un periodo más o menos largo hasta que decide quitarse la vida. No quiere quitarse la vida. Es diferente. Pero lo que pasa con el policía es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene todas las posibilidades para perder ese miedo a la muerte, para desensibilizarse al hecho de morir. Si yo me quiero quitar la vida, quiero quitarme la vida o tengo intención de quitarme la vida, primero tengo que perder el miedo a morir y al dolor y al hecho de matarme, porque nuestra biología nos empuja a seguir vivos, no precisamente a matarnos. Es decir, evolutivamente estamos hechos para crecer, reproducirnos y morir, pero para vivir, para cumplir toda esa faceta, que luego se va complejizando más por la cultura, por nuestras creencias, etcétera, etcétera. Pero el hecho de matarse no entra dentro de nuestro factor evolutivo. Por lo tanto, la persona tiene que empezar a desensibilizarse al hecho de la muerte. Y el policía tiene todas las facilidades del mundo para hacerlo. ¿Cómo se desensibiliza una persona ante el hecho de morir? Pues este tipo de situaciones, ¿ven? El estar en exposición a situaciones violentas, la exposición al combate, a la agresividad, al dolor, el estar en exposición a muertes, por ejemplo, es decir, ver suicidios. Yo he hablado con policías que me decían, mira, hay momentos en los que yo veía al sujeto este colgado, que se había suicidado, y pensaba, ¿ves? Este ya no sufre más. ¿Ven? Ese pensamiento es un pensamiento muy definitorio. Es decir, como de decir, con esto se acaba todo, se acaba el dolor, se acaba el malestar. Y no olvidemos de que detrás del suicidio, generalmente, está lo que conocemos como el dolor emocional, que tiene un nombre que se llama psychage en inglés, que es el dolor emocional tan intenso que la persona solamente encuentra un medio para acabar con él. Fíjense, yo he oído en un psiquiátrico, en el psiquiátrico de Palma, a la gente aullar como animales. Y yo le preguntaba al psiquiatra, ¿y esto qué pasa? Dice, no, eso es dolor emocional. Imagínense el dolor emocional que te hace aullar como un perro. O sea, ¿cómo tiene que ser ese dolor? ¿Cómo se tiene que vivir? Por lo tanto, no olvidemos de que detrás de un suicidio generalmente se esconde un fuerte dolor emocional que puede arrastrarse a lo largo de más o menos tiempo. Pero ven, el policía, con toda esa exposición que tiene a la muerte, a la violencia, a situaciones de accidentes, etcétera, 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 ¿cuántas veces en un policía no ocurren suicidios en su intervención? ¿Cuántas veces no entra un policía a intervenir en casos de suicidio? ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de temas de suicidio los policías? Este es uno de los temas en donde la intervención es más frecuente, junto con personas con enfermedad mental y otros casos, es uno de los más frecuentes. Y el trabajo también vemos que es una fuente de estrés importante. Aquí tienen todas las situaciones que pueden disparar un estrés en un policía, añadidas también, como veremos, a las propias del trabajo. Voy bastante rápido porque no quiero tampoco alargarme mucho y tal ese rollo. ¿Ven? Los policías además tienen dificultades para buscar ayuda, porque no están acostumbrados y porque tampoco el sistema les facilita esta búsqueda de ayuda. Por lo tanto, ¿cómo lo hacen? Se lo comen, se lo callan. Miren, yo cuando estudiaba los enfrentamientos armados, estuve haciéndolo durante varios años, hablando con policías que habían estado en enfrentamientos armados directos, bueno, y escribimos un libro sobre el tema, más que nada para concienciar lo que ocurría realmente en un enfrentamiento armado, ¿no? La mitad de los policías decían que no hablaban con nadie después de un enfrentamiento armado. Ojo, y después de dispararle a alguien, hay un antes y un después en su vida, generalmente. Pues no hablaban con nadie, ¿por qué? Pues porque lo primero que hacían el entorno era cuestionarle su actuación.
Independientemente si lo habían hecho bien, mal, regular o lo que fuera, era cuestionarles. Los compañeros, algunos se reían de ellos, quizá por no aceptar o por no haberlo hecho bien, y al final terminan no hablando con nadie. Esa es la tónica general. Con los problemas emocionales y psicológicos pasa exactamente lo mismo. ¿Ven? Exposición a eventos traumáticos. Esto es lo que le ocurre al policía. Lo que sabemos es que cuando una persona está expuesta a eventos traumáticos, pueden ocurrir todas estas cosas. Hay un mayor incremento de riesgo de suicidio. Problemas de sueño, problemas de descanso. Además, el policía empieza a tener una visión pesimista de la vida. Es lo que decimos, ¿no? Que al final el policía no se fía de nadie. Adquiere un comportamiento cínico del mundo y de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que viene a ocurrir con el policía. Depresión y suicidio. Entre el 20 y el 30% de las personas que se suicidan padecen algún tipo de trastorno depresivo, pero no todos, los que se suicidan. Y el policía puede empezar a tener problemas de ansiedad, de depresión importantes porque no puede compaginar bien su vida personal y su vida laboral. Y aparte que el policía cuando llega a casa, ¿qué le cuenta a su pareja? Yo digo pareja, pues le da igual si es policía, hombre o mujer, ¿no? Pero llegas a tu casa, has estado atendiendo a uno que se ha suicidado, luego a un niño que le han metido una paliza a su padre y te han dado ganas de inflarlo a él también, pero no lo has hecho porque eres policía y no puedes hacerlo. Luego has atendido en una accidente, luego has hecho no sé qué, y luego llegas a tu casa. Y se produce un quiebro entre que has visto todo eso y llegas a tu casa con tu familia, tus niños, y te preguntan, ¿qué? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Y qué les dices? Mira, he visto uno muerto y he dicho, no, bien, ha ido bien. Pero tampoco has hablado con nadie de esto antes. Y te lo comes. Y cada día, y cada día, y cada día. Y decimos, hombre, pero el policía tiene que estar preparado para eso. Sí, ¿cómo te preparas para eso? ¿Qué te viene por ciencia infusa? ¿Te viene así, no sé, como polvos mágicos o alguna cosa así? Eso nadie te prepara para eso. Y al final vas generando una distancia de comunicación también con tu propia familia. Si habláis con policías veréis que esto ocurre muy a menudo. Porque al final, ¿de qué hablas en el día a día? Tienes que comértelo, no lo puedes compartir porque piensas, ¿para qué les voy a meter todo este follón a ellos? Y esto se va comiendo, se va tragando, o has estado en una situación de vida o muerte. ¿Qué pasa también? Que los policías también en general utilizan más medicación y más alcohol con el paso del tiempo para mitigar estos efectos del malestar. Relaciones de pareja, lo que os decía antes, ¿no? Los temas de divorcio, separación dentro de la policía en general son más altos que la media, ¿no? Ya por la propia esencia del trabajo. Es muy complicado compaginar ambas cosas, sobre todo cuando el policía tiene que estar disponible 24 horas al día. Porque aunque tengas turnos, si te falta, tienes que ir. Aunque no puedes decir que no. Tienes que estar en disposición constante. Y sabemos además también que los problemas de pareja son muy importantes cuando hablamos del suicidio policial, como también en la vida general. Quizá porque la pareja para el policía es una fuente de apoyo importantísima dentro de todo el entorno en el que vive cada día. El entorno oscuro y luego pasar a la luz, ¿no?, de la vida cotidiana. Problemas psicológicos, pues miren, estos son los que encontramos más frecuentes, trastornos psicóticos, depresión mayor, etcétera, etcétera, porque claro, el policía, porque a veces la selección que se hace de los policías pues no es la que se debería hacer. Y no es extraño que pueda haber policías que tengan algún tipo de patología que en su momento no se ha detectado, pero que evidentemente sigue su camino y al final termina pasando factura. Y aquí, para el que le competa y para el que crea que puede hacer algo, hay que empezar, estamos acostumbrados a pensar, vamos a actuar sobre el suicidio. No, no hay que actuar sobre el suicidio. Hay que prevenir el suicidio. Y esto se tiene que hacer desde el principio. Por eso hay que empezar desde la academia. Es decir, cuando en la academia tú no cuentas ni siquiera con ningún tipo de trabajo en la que se recalcan los estresores policiales, lo único que se recalca es la valentía, no sé qué, no sé cuál, pero oye, perdona, pero es que somos seres humanos y sabemos lo que pasa con los policías. Que muchos de ellos estén en tratamiento fuera de la policía, sí que se enteren dentro de la policía, porque lo hacen a nivel privado, porque no están bien. Enseñar al alumno estrategias para manejar su resiliencia, para mejorar cómo, cuando te encuentres mal, qué puedes hacer para estar mejor, para trabajar tu autoestima, etcétera, etcétera. Conseguir que los alumnos conozcan los problemas emocionales de salud mental a los que se pueden enfrentar, porque eso también les ayudará a poder prevenirlos. Y enseñarles a reconocer a otros compañeros con problemas. Porque ya sabéis, aquí está la ley del silencio, ¿no? Yo no digo nada, yo sé que tú estás mal, pero yo no digo nada y el problema se perpetúa.
Los modelos que más éxito han tenido, por eso que podemos hacer grandes planes de prevención de lo que ustedes quieran, ¿eh? Pero al final lo que funciona, ¿qué es? Lo de siempre. Lo de que el que está al lado tuyo y sabe reconocer los problemas es el que va a avisar y el que va a dar la primera señal de alarma. ¿Qué hacemos normalmente a nivel clínico? Avisamos a la familia, a las personas que rodean a la persona con problemas con ideación suicida en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca, los que pueden aprender a identificar determinadas señales que luego nos van a ayudar a poder intervenir. Yo pregunté una vez en una reunión con policías en una ciudad de España, les pregunté eran unos cuantos, ¿cuántos de ellos avisarían en caso de que su compañero lo vieran mal? ¿Sabes cuántos contestaron? 1. Contestación genérica. Yo no me quiero meter en problemas, seguro que si aviso luego no me habla, seguro que tendré problemas porque luego me mirarán mal, y a quién se lo digo si no me van a hacer caso. ¿Me entienden? Claro, y ahí nos perdemos en esa viaje. Luego, ¿qué más situaciones podemos hacer para prevenir? Pues tener una selección adecuada de policías, hacer selecciones adecuadas que den el perfil que estamos buscando. Siempre se nos va a escapar alguno, pero es evidente que lo haremos mejor. Una evaluación periódica del estado psicológico y emocional de los agentes. Esto no se hace habitualmente. Con lo cual, las cosas van pasando y va transcurriendo el tiempo. Evaluación periódica para el arma reglamentaria. Favorecer una cultura de comunicación. ¿Por qué el arma reglamentaria? Porque el arma no es una causa de suicidio en la policía, pero es un facilitador. El policía está desensibilizado al uso del arma. El médico se matará con sus recetas médicas. Y el granjero con los venenos que tiene en la granja. Pues el policía se mata con su arma reglamentaria. Y una formación sobre los problemas de salud mental. Y sobre todo el empleo del debriefing, es decir, enseñar a la gente en el trabajo, que esto es importantísimo, a que después de una intervención especialmente crítica y emocionalmente intensa, hay que hablar de ello, hay que ponerlo en común antes de irte a tu casa. No puedes llevarte eso a tu casa un día, otro y otro y otro. Y luego también que los mandos crean en ello, porque todo esto se muere de fino, ¿saben? Esto es como cuando tú quieres hacer algo, la gente está dispuesta a hacerlo desde abajo, pero el que tiene que dar las órdenes y tal, no cree en ello. Ahí se murió. Es decir, si queremos que la gente, los que están abajo, sean los primeros que conozcan qué es lo que ocurre, cuáles son los síntomas, cómo podemos ayudar, cómo identificar a un compañero con problemas, etc., el mando superior tiene que creer en esto. Porque si no cree en ello, se murió él. Y las personas no van a tener la tranquilidad y la seguridad de que lo que están comunicando, primero, no les va a suponer un problema, y segundo, va a tener después un resultado adecuado y positivo. Bien, estas serían las cosas algunas de las cosas que podríamos enseñar a nuestros policías desde ya. Tan sencillo como esto. En cualquier ayuntamiento, en cualquier lugar. Desde ya. ¿Por qué? Pues porque cuando yo sé lo que tengo que ver, es más fácil que lo detecte. Si no sé lo que tengo que ver, me va a pasar totalmente desapercibido. Y cuando tú hablas con policías, muchos de ellos te dicen, no, pues ya se le veía a este que no estaba bien. Hacía tiempo ya que no sé qué. Pero nadie decía nada. ¿Por qué? ¿Por miedo? O porque piensan, ¿y para qué voy a decir qué van a hacer? Si luego no me van a hacer caso. Y luego el compañero se va a enfadar conmigo. ¿Ven? Todas estas cosas podemos hacer, podemos observar para ver cómo cambia el estado anímico y el comportamiento de un policía. ¿Y cómo tenemos que actuar? Pues así. Puede parecer absurdo, pero lo que cuando una persona se quiere más, tiene ideación suicida, yo también suelo soltar la frase, pero bueno, cuando una persona tiene ideación suicida, la mejor forma de ayudarle es hablar de por qué quiere matarse. No hay que hablar ni de fútbol, ni de sus aficiones, ni decirle chorradas como con lo bonita que es la vida, ¿entiendes? Porque esas tonterías lo único que van a hacer es pensar que somos tontos del agua. Y no se va a sentir escuchado. Entonces lo que hay que hablar es de eso. Tú tienes que hablar de por qué quieres quitarte la vida. Este es el tema central, no es otro. Y podemos enseñar a nuestros policías a dar esos primeros pasos para enseguida buscar ayuda y buscar una solución. Yo no quiero alargarme, pero antes de nada, esta última diapositiva en la que verán ustedes qué es las consecuencias del suicidio para la familia. Esto es lo que sabemos que ocurre a corto y a largo plazo
cuando se suicida un miembro de nuestra familia. También, evidentemente, en la policía. Lo pueden ustedes ver. Y seguro que si ustedes tienen experiencia de esto, o han tenido algún caso en su familia, sabrán de lo que estoy hablando. Para terminar, solamente decirles una cosa, que para empezar a trabajar no hace falta grandes planes. Hace falta ganas y hace falta voluntad. Los grandes planes, por desgracia, llevan tanto tiempo en desarrollo que al final pasa el tiempo y seguimos sin hacer nada. Cuando realmente hay muchas cosas que se pueden hacer a corto plazo que podrían ayudar, sobre todo, a mejorar la forma en que nosotros atendemos los problemas de nuestros policías, que están ahí y son reales. Bien, yo ya me ha dado, porque ya sabéis cómo es Alberto, que noto aquí su aliento en la nuca ya, así desde hace un rato. Y bueno, yo les agradezco mucho a ustedes la escucha y bueno, luego si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pues yo estaré encantado. Muchísimas gracias.